Bendiciones a todos, bendiciones. El día de hoy vamos a demostrar que la palabra Baal no es el nombre de un demonio, no es ni siquiera un nombre propio en la Biblia hebrea. En la palabra Baal se ha utilizado dentro de la Biblia hebrea y también entre los antiguos semitas, sobre todo enfocándonos entre los antiguos cananeos. La palabra Baal siempre se ha referido al amo o al dueño de algo, muchas veces referente al marido de una mujer, al dueño de una mujer, según los conceptos del mundo antiguo. La palabra Baal, repito, no es un nombre propio, para nada, no es un nombre propio. Además, no se refiere exclusivamente a una deidad, a una divinidad. Y cuando se refiere Baal a una divinidad o incluso a un ser humano, se refiere a alguien que es el dueño de algo, el jefe de algo, el propietario de algo. Aquí tenemos un cuadro morfológico del diccionario de hebreo bíblico al español, donde aparece la palabra Baal, que funciona tanto como un verbo, pero también como un sustantivo. Lo que sí quiero resaltar antes es que vamos a hacer referencia a la profecía de Oseas, capítulo 2, verso 16. En algunas versiones aparece en el verso 18. En el verso 18 tenemos, en el verso 18 tenemos, o en el verso 16 de Oseas, capítulo 2, verso 16 o verso 18, tenemos esa gran profecía muy popular donde dice que ya no me llamarán más Baalí, o sea, mi Baal, mi dueño, mi señor, mi amo como tal. Y dice que él haría cortar o haría apartar el nombre de los Baales. Vamos a ver que la profecía de Oseas se refiere con exactitud al nombre de los Baales, porque resulta que en el mundo antiguo, en el mundo cananeo, en la región donde se asentaron los antiguos semitas, entre ellos los hebreos, en el mundo antiguo cananeo, los Baales, estos Baales, habían diversos Baales como tal, eran varios Baales, no era uno solo. Vamos a ver luego qué tipo de amos, de dueños de la región existía, y ellos tenían nombres propios, no se llamaba cada uno Baal, no es que eran diversos Baales porque era el mismo nombre Baal para cada uno, no, ellos eran dueños, amos de una región, pero esos Baales tenían nombres propios, y es precisamente lo que la profecía de Oseas resalta, que él va a apartar, el creador haría apartar el nombre de los Baales, porque repito, habían diversos Baales en el mundo antiguo cananeo, en esa región donde habitaron los antiguos hebreos, y en esa región habían diversos Baales, y esos Baales tenían nombres propios. Por eso la profecía de Oseas hay que contextualizarla. En ese mismo verso dice que él va a apartar de la boca de los hebreos, de la casa de Israel, etcétera, el nombre de los Baales, porque esos Baales eran dueños, amos de una región, pero tenían nombres propios, y eso vamos a ver enseguida. Vamos a ver también que la palabra Baal, repito, se refiere al dueño de algo, al propietario de algo, y también funciona como un verbo estativo. Miren, aquí por ejemplo tenemos el verbo Baal, que aparece en la primera consonante Bet con una vocal larga, funcionando a manera de verbo, un verbo estativo, ser dueño, ser amo, ser señor. Mientras que por acá tenemos el sustantivo Baal. Y tienen el mismo concepto, solo que uno funciona como verbo estativo y el otro funciona como sustantivo, pero es el mismo significado para entendernos mejor. Tenemos entonces que el término Baal dentro de la Biblia hebrea funciona como verbo, pero también funciona como sustantivo. En el sustantivo, la consonante Bet tiene una vocal corta, patah. Esa es la única diferencia. Pero el término Baal dentro de la Biblia hebrea funciona como verbo y también como sustantivo. Tienen el mismo significado, solo que, repito, el uno funciona como verbo estativo y el otro funciona como sustantivo. Vamos a ver acá que la palabra Baal en Éxodo capítulo 21, verso 29, la palabra Baal, el sustantivo Baal, se refiere al dueño de un toro, al dueño de un toro, al propietario de un toro. Baal no significa
o no se refiere a un demonio, no es un nombre propio, para nada se refiere al dueño de algo, al propietario de algo. Aquí aparece Veim Shor Nagah Hu Mitemol Shilshon Behuad Bibalav. Dice que si acaso es un toro corneador de ayer y antes de ayer, o sea, desde siempre ha sido un toro corneador. Este es un mishpat de Éxodo 21 referente a un toro, que si un toro es corneador, es agresivo, para entenderlo mejor. Y ya dice acá, Behuad Bibalav, y se había advertido, o sea, si ya se había advertido, Bibalav, a su amo, a su Baal, a su dueño. Aquí aparece la palabra Baal, que le he colocado esas tres tiras rojas encima de la Bet, encima de la Ayin, encima de la Lamed, para que se vea que aquí aparece la palabra Baal, pero con una preposición que le precede y un sufijo de la tercera persona masculino singular. Aquí dice que y se advirtió a su dueño, o sea que si ya se advirtió al Baal del toro, al dueño del toro, que el toro era corneador, entonces el dueño, el Baal del toro, era condenado a muerte. Aquí el sustantivo Baal se le asigna a una persona, a un propietario, al dueño de un toro como tal. No es un nombre propio, no se refiere, decir Baal no es pecado, decir Baal no se refiere a un demonio, decir Baal en el mundo antiguo, entre los antiguos hebreos, antiguos semitas, antiguos cananeos, Baal no se refería exclusivamente a un demonio, a una deidad, a un dios, se refería al dueño de algo, al propietario de algo, y se utilizaba en el acervo cultural de la gente como algo natural. Baal, referente al dueño propietario de algo, incluso al marido de una mujer como dueño de su mujer. Entonces tenemos en Éxodo 21, verso 29, que aparece Behuad Bibalav, y se advirtió a su dueño. Si ya se ha advertido al dueño del toro, que el toro era corneador, entonces el dueño del toro, el Baal del toro, era condenado a muerte. Vamos a ver aquí en este interlineal, en Éxodo 21, verso 29, es el mismo pasaje que hemos revisado, pero en un interlineal, no para ver la traducción, porque hemos repetido varias veces, nosotros no apoyamos la traducción desde interlineales. Los interlineales tienen otra función de estudio, no para traducir. A veces incluso el análisis morfológico que ofrece un interlineal no es correcto del todo. Muchas veces se equivoca, sobre todo en la sintaxis, en el orden de los sintagmas al momento de la traducción no es correcto. Pero utilizamos el interlineal simplemente para enseñar las palabras en sus estados absolutos, para que las personas, hermanos, grupos, profesores, o bueno, no tanto profesores, pero sí líderes de congregaciones que están aprendiendo, estudiando, analizando cosas, puedan ver en estos interlineales sus palabras absolutas de una forma más fácil, más sencilla, más didáctica. Aquí aparece en Éxodo 21, verso 29, pueden ustedes observar, Éxodo 21, verso 29, que aparece, donde hemos visto la palabra Bealaf, Baal. Aparece la palabra Baal referente al dueño del toro, que al final terminaría siendo condenado a muerte por el tema de haber sido culpable, culpable de no vigilar al toro corneador, al toro que era agresivo, bravo, el toro. Y aparece la palabra Baal, la palabra Baal. Eso tenerlo presente, ¿verdad? Ofrezco el interlineal únicamente para que se pueda observar todo esto. También vamos a ver ahora enseguida que en Éxodo 21, verso 3, unos versos antes, aparece otra vez el sustantivo Baal para referirse al marido de una mujer, al Baal de una mujer, al dueño de una mujer. Y pues aparece de que, pues el tema de que si un siervo hebreo entraba a servir durante 7 años y si él entraba solo, entonces salía solo. Pero luego dice, Imbal Ishahu, Beyotza Ishtoinmo, dice acá, si acaso es dueño, es Baal de una mujer, la Torá, aquí hermanos, la Torá que está utilizando la palabra Baal para asignárselo a una persona, a un varón hebreo que era dueño, Baal, dueño de una mujer. Repito, aquí otra vez la palabra Baal no se refiere a un nombre propio, porque vamos a ver enseguida, en unos pocos minutos, vamos a ver que la palabra Baal no es un nombre propio ni siquiera en el antiguo Canaán, sino que esos Baales, o el tan famoso Baal, tenía un nombre propio que no era Baal. Entonces aquí aparece
Inbaal y Shahu. Dice que si acaso es dueño de una mujer, o sea, si ese siervo hebreo entró a trabajar, a servir durante 7 años, siendo el varón, siendo el dueño, el marido de una mujer, la Torá utiliza la palabra Baal para asignárselo a un varón que es dueño, marido de una mujer. Entonces, vamos a ver otra vez en el interlineal, por favor. Aquí aparece Éxodo 21, verso 3. Y miren aquí, aquí aparece Inbaal y Shahu. Es lo mismo que leímos hace un momento. El mismo verso. Utilizando este interlineal para que los hermanos puedan ver con facilidad la palabra hebrea en absoluto. Aquí aparece la palabra Baal. Para los que desean, pueden ver aquí Baal, aparece Baal, sin ningún problema. La Torah no tiene problema de otorgarle la palabra Baal o asignarle la palabra Baal al varón de una mujer, al dueño, al marido de una mujer. Eso tenerlo presente, por favor. También vamos a ver acá que al mismo creador se le otorga el término de Baal. El mismo creador se adjudica él mismo haber sido el Baal del pueblo de Israel. Eso lo utiliza aquí en la tan famosa profecía del Pacto Nuevo, en Jeremías capítulo 31, verso 32. Muy famosa esta profecía, donde dice que el pacto nuevo no será como el pacto que corté con sus padres cuando los agarré de la mano de ellos al sacarlos de la tierra de Egipto. Luego aparece acá, Asher Gemma Jeferu et Veriti. Dice acá, dice que ellos, puesto que ellos quebrantaron, rompieron mi pacto. Y luego acá, lo que he resaltado en color verde, aquí aparece la palabra Baal, el verbo Baal, como un verbo estativo, un verbo de estado, asignándole ese término de Baal al mismo creador. O sea, es el mismo creador que profetizando a través de Jeremías está adjudicándose el mismo término Baal para él mismo. Y dice acá, Veanoji Baalti Bam Neum Adonai. Dice acá, después de decir que puesto que ellos quebrantaron, rompieron mi pacto, aquí aparece Beanoji, cuando yo fui Baal, aquí aparece cuando yo fui Baal, yo fui dueño de ellos. Aparece Baalti Bam, vamos a encerrarlo de color rojo para que se sepa a qué nos referimos. Aquí aparece la palabra Baalti. Vamos a ver que aquí aparece el verbo Baal, aparece la Bet, aparece la Ajin, y aparece aquí la Lamed, Baal. Aparecen las 3 consonantes radicales del verbo estativo Baal. Es el mismo significado del sustantivo, pero esta vez a manera de verbo. Aparece Baal Tibam. Dice que ya no será como el pacto que yo corté con sus padres cuando los agarré de la mano de ellos al sacarlos de la tierra de Egipto. Asher Gemma Jeferu et Veriti. Veanoji Baalti Bam Neum Adonai. Dice acá, puesto que ellos quebrantaron, rompieron mi pacto. Cuando yo fui, aquí aparece Baalti, cuando yo fui, o sea, cuando yo mismo fui, Baalti Bam, cuando yo fui Baal de ellos, cuando yo fui dueño de ellos, el Baal de ellos, el mismo creador se adjudica a él mismo la palabra Baal, el concepto de Baal, el concepto de dueño, el concepto de amo, de marido, del dueño de ellos. Entonces, vamos a ver acá en el interlineal de Jeremías 31, verso 32, que ya lo leímos, ya lo analizamos, pero repito, muestro el interlineal para que se puedan ver las palabras en su estado absoluto. Miren que donde el creador se adjudica a sí mismo ser el Baal del pueblo, haber sido el dueño de ellos, el Baal de ellos, aparece acá otra vez.
Beanoji Baalti Bam Neum Adonai. Declaración de Adonai. Es algo muy fuerte porque el mismo creador dice que la declaración de él es que él también fue el Baal del pueblo, el Baal, el dueño del pueblo de Israel, el dueño de ellos, el marido de ellos, el Baal de ellos. Que aparece aquí aparece Beanoji Baalti, que aparece el verbo Baal. El verbo Baal, verbo, concepto, un verbo de estado, un verbo estativo que el mismo creador se adjudica a sí mismo, diciendo que él fue el Baal del pueblo, el Baal de las dos casas de Israel, el Baal del pueblo de Israel, de las 12 tribus de Israel. Entonces, eso tenerlo presente, ¿eh? Tenerlo presente porque estamos dando pruebas del texto hebreo donde la palabra Baal se refiere no a un nombre propio, no al nombre de una divinidad, no al nombre de un demonio, sino que Baal se está refiriendo al dueño de un toro, al marido de una mujer, al dueño de una mujer, al propietario de algo, y también el mismo creador se adjudica haber sido el dueño, el Baal del pueblo de Israel en su momento. Entonces, eso tenerlo presente para no hacernos ideas erróneas. Nótese que vamos a ver en este interlineal a continuación en el tan famoso Oseas capítulo 2, verso 16. En algunas versiones puede ser el verso 18. Aquí aparece en el verso 16. Oseas capítulo 2, verso 16. Dice acá, Vejaya Bayom Jahu Neum Adonai, Tikrei Ishi. Acá aparece a Veloti Kreili, Od Bali. Dice acá que en aquel día, declaración de Adonai, dice acá, llámame tú, o sea, llámame mi varón. Aquí aparece Tikrei Ishi. Miren que yo le he dado un sentido imperativo a este tiempo imperfecto Yictol Tikrei, porque un Yictol imperfecto en primera posición de la oración, sintácticamente hablando, expresa una orden, un anhelo, un deseo. Si es tercera persona, es un yusivo. Si es primera persona, va a ser un cordativo, un Yictol imperfecto en primera posición de la oración en el discurso. Pero aquí, como está en segunda persona, tiene un sentido imperativo. Y creí Ishi, llámame mi varón, expresa la orden que en aquel día, declaración de Adonai, en aquel día es como que el creador declara, llámame Ishi, llámame mi varón, pero nunca más me llames Baalí, nunca más me llames mi amo, mi Baal. ¿Por qué dice esto en contexto? Miren lo que dice el siguiente verso. Hay que leer el verso 17, hay que leer Oseas 2:17, hay que leerlo en contexto. Aquí está diciendo, de acá aparece acá, baja Siroti et Shemot ha Bealim mi pija. Aquí dice que yo haré apartar, o sea, yo haré apartar los nombres de los Baales de su boca. Porque el creador lo que le está diciendo a esta casa de Israel, ya aparece el momento histórico que se han pues, mezclado con cananeos, con otras gentes, han adoptado otras deidades, han hecho y deshecho la casa de Israel según el libro de Oseas y según otros profetas. Bueno, nótese que en ese contexto le está diciendo en el verso 17 que el creador cortaría los nombres o apartaría los nombres de los Baales de la boca del pueblo. Entonces ya no solamente está hablando de que no lo llamen mi Baal, ya no lo llaman mi Baal, ya no me llamen mi amo, mi dueño, porque él va a apartar de la boca del pueblo de Israel los nombres de los Baales. Aquí aparece Shemot Habealim, Shemot Habealim. Dice los nombres de los Baales. ¿No dice acá? Baal, Baal. Aparece Bealim en plural masculino. Eso, por favor, tenerlo presente. Está hablando de los nombres de los Baales. Claro, yo apoyo 100% la idea de que sí, prefieren decirle mi varón, mi creador, mi Adón, y no decirle mi señor. No pasa nada. Me parece que está bien, no hay problema con eso, ¿no? Pero no vamos, como se dice popularmente, a satanizar la palabra señor, o la palabra dueño, o la palabra amo, es decir, la palabra Baal, porque es una palabra que es utilizada en la Biblia hebrea y que el mismo creador se adjudica a sí mismo, la palabra Baal. El mismo creador se adjudica a sí mismo la palabra Baal. Entonces,
Aquí hay que entender que Oseas 2, 16 y 17 está hablando que el Creador haría cortar los nombres de los Baales. El Creador dice que ya no me llamarán más, ya no me llamarán más a mi Baal, mi amo, mi dueño, sino que se refiere a los nombres de los Baales, que él va a cortar los nombres de los Baales, porque a él solamente no le decían mi amo, mi Baal, sino que se refería al pueblo de Israel, según el contexto de las profecías, el contexto de la denuncia de los profetas, el contexto histórico también. El pueblo de Israel no solamente lo llamaba Baal, sino que también le adjudicaba la advocación de otras deidades, de otros Baales que tenían nombres propios en esa región. Ahora, también hay que entender que cuando el Creador les dice en el verso 16, eh, ya llámame, o sea, llámame mi Ish, mi varón, es o está apuntando a esa, vamos a llamarle por ahora profecía que aparece en Génesis acerca de cómo es que a Java, o la famosa Eva, le dice mi varón, es su varón, y ella es su Isha, su mujer, y que recuerden que en el Nuevo Testamento también el mismo apóstol Pablo utiliza ese evento de Ish, varón, Isha, varona, referente a Adán y Eva como el nacimiento de la iglesia. Entonces, el nacimiento del cuerpo del Mesías, la nueva creación creada en el Mesías, según lo que reporta Efesios capítulo 2. Es un tema aparte, pero también es tenerlo presente. Sin embargo, no nos olvidemos, aquí en Oseas capítulo 2, verso 16, está diciéndole al Creador que ya no me llamarán más mi Baal, mi Baal. ¿Es referente a qué? A los nombres de esos Baales que el pueblo de Israel estaba acostumbrado a mencionar. El pueblo de Israel estaba acostumbrado, según el contexto de los profetas y según la historia, según todo lo que se reporta históricamente también, estaban acostumbrados a tener los nombres de otros Baales, de otros amos, de otros dueños de esas regiones de Canaán. Ellos adoptaron a esas deidades. Entonces, vamos a ver enseguida que hay o habían otros Baales, otros dioses con nombres propios en la Biblia hebrea y en el mundo cananeo, según la arqueología, según la historia, habían otros dioses que también tenían nombres propios, pero eran llamados Baal porque eran dueños, amos de una región, los dueños de una región, como es Baal Zafón, el Baal de Zafón, que luego llegó a ser el tan famoso Zeus Cassius en Siria, prácticamente en Siria. Esta sería la representación tardía, una representación tardía de el Baal de Zafón. El Baal de Zafón, vamos a ver más adelante que el Baal de Zafón es el mismo, el tan famoso dios Baal, hijo del dios El o Dagón, que es lo mismo. Esta es la representación tardía de una persona que le está ofrendando a este dios Baal. Esta sería la representación del dios Baal, del tan famoso Baal, del original Baal, por decirlo así, el hijo del dios El, que tuvo la lucha, la batalla contra el dios Mot, el dios de la muerte, contra el dios Yam, el dios del mar, que es equivalente a Poseidón. Este es el tan famoso Baal, que también es denunciado en la Biblia hebrea. Este sería el rostro del tan famoso dios Baal, pero ya en épocas tardías. Vamos a ver más adelante cómo se lo representaba en épocas más arcaicas al, entre comillas, original Baal, por decirlo así. Este es el Baal Zafón, Baal de Zafón. Zafón era el lugar donde era la montaña del Zafón, que era el lugar donde habitaba, donde se construyó el palacio del tan famoso dios Baal, conocido como Hadad. Vamos a ver más adelante que el nombre original del tan famoso Baal era Hadad. Habían otros Baales que tenían otros nombres propios, pero que también eran llamados Baales. Miren, aquí está el primer Baal, por decirlo así, Baal Zafón, Zeus Cassius. Aquí tenemos a Baal Hanmón. Este es el tan famoso Baal Hanmón, que era el dios padre del panteón cartaginés. Los cartagineses eran cananeos mezclados con africanos. Eran gente que emigró de
Tiro, ya con los asedios de los asirios, de los babilonios, ya la hostilidad asiria-babilonia los obligó a salir a la realeza, a las familias reales, a los descendientes directos de los dioses tirios, los obligó a salir y migrar hacia el sur de la península ibérica, pero también al norte de África, a las costas de Túnez, Carhadash, Cartago. Aquí tenemos al tan famoso Baal Hanmón, para los que han escuchado acerca del dios El, el tan famoso dios El, también conocido en las tablillas ugaríticas como el dios Dagón. Este es el rostro del padre de los dioses cananeos, el dios El, que era equivalente a Baal Hanmón. Baal Hanmón, que para los griegos era equivalente a Cronos, era equivalente a Cronos. Eso lo vamos a ver incluso reflejado en la teogonía de San Cuniatón, que Filón de Biblos habló acerca de un tal San Cuniatón, que era un cananeo que registró la genealogía de los dioses cananeos, y hay mucha mezcla con los dioses griegos también. Yo siempre he dicho que los dioses griegos y los dioses cananeos tienen un mismo origen. Por eso es que incluso los griegos en su momento, en sus tiempos más arcaicos, adoptaron la escritura cananea, porque también tenían en gran parte los dioses similares. Nótese y lo he dicho un montón de veces, nótese los filisteos, estos filisteos, los pueblos del mar, que generalmente venían de Creta, de la isla de Creta, como estos posibles micénicos, filisteos, griegos micénicos, también siendo griegos allá de Creta. Y si ustedes vieran un mapa, vieran que Creta es una isla que queda al frente de la isla cananea de Tiro, aunque en la actualidad ya no es una isla, Tiro ya no es una isla, está pegada a su península, a causa de lo que Alejandro Magno hizo para conquistarla, para asediarla, y el dique que hizo para poder cruzar hacia la isla mítica de Tiro y conquistarla. Luego terminó pegándose a la península, la isla de Tiro, pero en su momento la isla de Tiro estaba al frente de la isla de Creta, no estaba lejos. En la isla de Creta, ¿no? Con todo el compendio mitológico griego que registra la isla de Creta, y estaba al frente de la isla cananea de Tiro. Y de allí posiblemente salen gran parte de los filisteos y llegan a las costas de Canaán, como tal, y hacen todo lo que hicieron históricamente, toda la hostilidad que provocaron los filisteos. Y estos filisteos, siendo griegos micénicos de Creta, adoptan al dios Dagón, al dios El, como el dios principal de su cultura, como tal, de sus santuarios. Entonces hay un sincretismo, incluso en las cuevas rupestres vemos como en el sur de la península ibérica vemos también posiblemente al mismo dios Dagón, al dios El, en su etapa más arcaica, hace casi 40.000 años atrás. Es una locura completa eso, que aparece el dios Baal Hanmón, que era el dios principal de Cartago, de Carhadash, en el norte de África, que posiblemente también tuvo un santuario con la advocación de Cronos, por allá en el sur de la península ibérica. Y vemos aquí aparece Baal Hanmón, también conocido como el dios El o el dios Dagón. El nombre original de él sería Dagón, sería Cronos, Dagón, y tiene el título de El, como un dios poderoso. Este es el tan famoso padre del original Baal, el padre del original Baal, y posiblemente también padre del dios Melcar. Hay diferentes tradiciones que se pueden comentar acerca de eso. Aquí tienen entonces ustedes, en cambio, este es el tan famoso dios Melcar o Heracles, Hércules como tal. Hércules tiene su nacimiento entre los antiguos cananeos. La figura de Hércules, lo más arcaico que podemos observar hasta el día de hoy es que el famoso Hércules o Heracles, que es lo mismo, Hércules para los romanos, Heracles para los griegos, viene de la figura de Melcar, de un dios y rey cananeo, que en sus momentos primero fue un héroe, y este es el dios Melcar. Nótese cómo tiene incluso, se le ha dibujado, en la escultura se le ha dibujado, se le ha colocado la piel del león de Nemea, que fue derrotado por el tan famoso Hércules Heracles.
Este es el dios Melcar de Tiro, el dios principal de Tiro. También fue un dios de Cartago, de los cananeos de Cartago, y también de los cananeos que se asentaron en el sur de la península ibérica. Este es el tan famoso dios Heracles, el rey Heracles, Melcar, Hércules como tal, ya cuando se convirtió en divinidad. Esta es la representación de el dios, y el dios Melcar, Hércules, era conocido como el Baal de Tzor, el Baal de Tiro, el dueño de Tiro, el amo, el dueño de Tiro, de la ciudad cananea de Tiro. Entonces hay ya tres Baales: Baal Zafón, Baal Hanmón, Baal Tzor, el Baal de Tzor, el Baal de Tiro, que es Melcar o Heracles, Hércules. El nombre propio de este Baal es Hércules. Así como el nombre propio del Baal Hanmón, que es otro Baal, es el nombre Dagón, Cronos. Asimismo, este Baal de Tiro, Baal Tzor, el Baal de Tiro, el nombre propio de él es posiblemente Melcar o Heracles, Hércules como tal. Tenemos por acá, bueno, esta es otra de las representaciones, otra forma de representar a Melcar, a Heracles, Hércules, pero esta es la forma en cómo se lo representaba en el sur de la península ibérica también. Así es como se lo representaba al Baal de Tiro, al dios y rey de Tiro Melcar, Hércules, Heracles, el Hércules gaditano. Y por acá tenemos al final de los muchos Baales que hay, este es otro ejemplo más, este es el Baal original. ¿Se acuerdan que vimos al principio este de acá? Este Baal Zafón, Zeus Cassius, es la representación de este último que ven acá. De este último. Este de aquí es la época más arcaica. En épocas más viejas, así era como los antiguos cananeos y la antigua región de Canaán y parte de Siria veían reflejado la imagen del dios Baal. Muy diferente, ¿verdad? Muy diferente al Zeus Cassius, al Baal Zafón, ya en la advocación de Zeus Cassius en Siria, en tiempos más cercanos al primer siglo. Este de acá es el mismo Baal Zafón, el mismo Baal original, el hijo del dios El, hijo del dios Dagón, sería el hijo, este Baal sería el hijo de este otro Baal, de este Baal Hanmón, Cronos, Dagón, El, como deseen llamarlo. Hay diferentes tradiciones también que remiten a esto. Y este Baal original, el Baal que es tan denunciado en la Biblia, ese Baal tan famoso en la Biblia, Baal era, repito, no es un nombre propio, Baal no era el nombre propio de él, el nombre de él, el nombre propio de este Baal original era Hadad, el dios Hadad, hijo del dios El o el dios Dagón, el dios Cronos. Entonces habían diversos Baales y todos estos Baales tenían nombres propios, no se llamaban Baal. A todos ellos se les llamaba Baal, todos eran Baales, eran dueños, eran amos, dueños de regiones, pero todos esos Baales tenían nombres propios, nombres propios. Vamos a compartirles enseguida algo que me interesa compartirles para que ustedes puedan ver las pruebas de todo esto. Nótese por favor acá. Vamos a ver aquí, por ejemplo, aparece en esta versión de la traducción, una traducción de las tablillas ugaríticas, que aparece, ¿no? Este es la lucha, el mito de la pelea, de la lucha entre el dios Baal, equivalente a Zeus, Cassius, Baal, en la lucha contra el dios Yam, contra el dios del mar, Yam, equivalente a Poseidón. Y dice acá en un extracto, dice, Baal se les acercó a pie, el dios Hadad a su paso, de manera imperceptible. Baal los codició ardientemente, el dios Hadad se enardeció por ellos. Notes, hermanos, cómo se le llama al mismo dios Baal, al hijo del dios El, al, entre comillas, original Baal, tiene el nombre propio de Hadad. No es el nombre propio de Baal, es Hadad. Y de hecho hay un personaje en la Biblia hebrea, si no recuerdo mal, es el libro de los jueces o el libro de Josué, conocido como Ben-Hadad, hijo de Hadad. Las pocas veces que se ve el nombre propio del dios Baal en la Biblia hebrea. Entonces vemos que aquí el nombre original del
Baal, del tan famoso Baal, es Hadad. Y no es Baal, porque ya sabemos que en la Biblia hebrea y en el mundo antiguo cananeo, Baal era el dueño, el amo de algo o el marido de alguien, no era un nombre propio. Por eso es que Oseas denuncia los varios Baales, el nombre de los Baales, porque habían nombres propios. Por eso es que Dios, el creador, le dice a Oseas, ya no me llamarán más mi Baal, sino que él haría apartar el nombre de los Baales de la boca de ellos, porque él ya no quería que lo llamen o lo adjudiquen bajo la advocación de esos diversos Baales, esos diversos dioses que tenían nombres propios en el mundo antiguo. Aquí aparece también en la misma lucha, batalla que hay entre el dios Baal y el dios Yam, que aparece en este extracto y dice, entreguen a Baal, entreguen a Baal y a sus servidores, al hijo de Dagón, al hijo de Dagano, de Dagón, de cuyo oro pueda apoderarme. Y luego dice acá, en la respuesta del dios él, dice, y respondió el toro Ilú, que es Dagón. Dice, su padre, siervo tuyo es Baal, oh Yam, siervo tuyo es Baal, Naharu. Naharu es el mismo dios Yam, sino que se refiere a que ya no solamente es el dios del mar, sino que también es el dios de los ríos, Nahar, río, arroyos. Dice, el hijo de Dagón, de Dagano, el hijo de Dagón es tu prisionero, hablando de Hadad, del dios Baal. Y aquí podemos ver también que el dios el toro es conocido como Dagón, porque está hablando de que Baal y también Yam eran hijos del toro de Dagón. Aquí está diciendo claramente que siervo tuyo es el hijo de Dagón, o sea, Baal. Hadad, el nombre propio Hadad, ese original Baal, era el hijo de Dagón, el hijo del dios que vemos aquí al principio, el toro Ilu o Ilú. Vemos que no solamente aparece el nombre propio de Hadad, sino que también aparece el nombre propio de Dagón. Y no nos olvidemos que Dagón es el tan famoso Baal Hanmón, equivalente al griego Cronos. Entonces, nótese aquí también, por ejemplo, cómo aparece en esta tesis doctoral de la Complutense de Madrid. Dice el cananeo, en cananeo la voz Baal significa Señor. Al hablar de Baal me referiré básicamente a esta acepción, identificándolo con otros nombres referidos al compañero de Astarte. De hecho, Melcar solo es el Baal de Tiro. Esto es algo que todos los académicos en el tema fenicio, en la filología clásica, reconocen que Melcar era el Baal de Tiro, el dueño de Tiro. No porque Melcar tenga también como nombre propio Baal, porque Baal no es un nombre propio, sino porque él era el dueño de Tiro, el Baal de Tiro. Así como vimos por allá que había en la Biblia hebrea, en la Torá, en aquel Mishpat, había un dueño del toro, un Baal del toro, también un Baal Isha, un dueño de una mujer, marido de una mujer. Asimismo había dioses que eran Baales en ciertas regiones, como ya lo he repetido varias veces. Por acá vamos a ver también un dato muy importante, importantísimo, que dice acá, este es la teogonía de Siodo, y vemos que aquí el autor de esta versión nos otorga unos datos que también aparecen en la teogonía de San Cuniatón. La teogonía de Siodo es la genealogía de los dioses griegos. Y aquí el autor, al hablar acerca de eso, también nos hace referencia al parentesco que hay entre la teogonía de Hesíodo, es decir, la genealogía de los dioses griegos, según el autor Hesíodo, y la familiaridad, el parentesco que hay entre la teogonía de Hesíodo y la teogonía de San Cuniatón. San Cuniatón era un personaje que, según Filón de Biblos, era un cananeo que relató la genealogía de los dioses cananeos fenicios. Y aquí aparece y dice que según ella al comienzo solo existía en el mundo el caos y la oscuridad. Dice que luego surgen Fotos y Mot, que es el dios de la muerte, que dan principio a la creación, a los primeros inventores que contribuyen al desarrollo de la civilización. Sigue una genealogía de dioses que puede ser esquematizada así. Y miren, por favor, hermanos, aquí lo que nos otorga el autor. Dice Elium, Ipsistos, Berut, Urano, Gea, y dice que después de ellos viene el Cronos.
para que vean que no soy el único que se inventa eso, ¿no? También, repito, Heródoto mencionaba también cómo es que los cartagineses, al verse ya vencidos por los romanos, pensaron que estaban perdiendo la batalla, la guerra, y ellos en la desesperación, pues sacrificaron sus primogénitos al dios Cronos, al dios El, al dios Baal-Hamón, que para los griegos era el mismo Cronos. Y aquí vemos que aparece, el autor no tiene problema en mencionarnos que el dios El, que también es conocido como Dagón, Baal-Hamón es el dios Cronos, Retilos, Dagón, Atlas, Astarte, etcétera. Muestro esto para que se sepa que estos Baales, Baal-Hamón, o el dios El, tenía un nombre propio, que era Dagón, era Cronos. Asimismo, vimos por acá que eh, el dios Baal, el Baal original, que es denunciado tantas veces en la Biblia, tiene un nombre propio, que es el nombre propio de Hadad, pero no es Baal. Por ese motivo, al acudir al tan famoso Oseas 2, verso 17, observamos que lo que el Creador va a hacer es borrar, apartar, quitar los nombres de los Baales de la boca del pueblo, y ya no lo van a llamar a él más Baal, referente a que ya no lo van a llamar más bajo la advocación de esos dioses, de esas deidades que sí tienen nombres propios, porque la palabra Baal no es el nombre de un demonio, Baal no es el nombre de una deidad, Baal no es pecado llamar Baal, Señor, dueño a alguien. Hemos demostrado fácilmente en la Torá, en la Biblia hebrea, que la palabra Baal se refiere al dueño de un toro, al dueño de una mujer. El mismo creador se adjudica a sí mismo haber sido el Baal, el dueño del pueblo de Israel. Lo que él está diciendo acá es que va a eliminar, va a quitar, va a apartar los nombres de los Baales de la boca del pueblo, porque habían varios Baales en la región de Canaán, habían muchos Baales, y el pueblo de Israel, según los profetas y según la historia, el pueblo de Israel claramente tomó a esos Baales, a esos dioses que tenían nombres propios, pero que eran Baales, eran dueños de ciertas regiones, y eso es lo que denuncia el Creador. Ya no me vas a llamar más Hadad, no me vas a llamar más Cronos, o El, o Dagón, no me vas a llamar más Zeus, ya no vas a llamarme con el nombre de ninguno de esos Baales, ahora seré tu Ish, tu varón, tu marido, referente a la profecía que toma el apóstol Pablo para citarle en el Nuevo Testamento, referente a lo que ocurre, al nacimiento, a la formación de Eva del costado, que es equivalente a la iglesia, al cuerpo del Mesías, según la carta de los Efesios. Aunque eso es un tema aparte, pero eso es lo que podemos observar en Oseas 2, versos 16 y versos 17. No es que sea pecado decirle a alguien Señor, no es que sea pecado decirle a alguien dueño, amo o Baal, porque Baal no es un nombre propio, demostrado con la Biblia hebrea. Se refería al nombre de los Baales, al nombre de esos dioses que el pueblo de Israel históricamente, y según la Biblia también, el pueblo de Israel había adoptado. Había adoptado otros dioses, otras deidades, otros dueños, otros Baales. Eso es todo por ahora, hermanos. Bendiciones a todos. Un fuerte abrazo para todos.